Entonces, justamente, bueno, yo les voy a compartir lo que dicen pues los estudios científicos, los artículos científicos, ¿no es cierto?, de que analizan a los pueblos y nacionalidades indígenas, de los impactos que se ha visto del cambio climático en los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero por esta razón también yo les he pedido que ustedes realicen esta tarea del juego de roles, donde una persona tenía que presentar cuál era la situación que estaban viviendo, ¿no es cierto? Y cómo podían solucionarlo utilizando el conocimiento ancestral. Entonces, más bien esta clase era justamente para que, bueno, yo contarles desde el lado más científico, pero que ustedes me cuenten desde sus realidades, ¿no es cierto? Que eso es lo más importante. Entonces, por eso esta clase la hemos dividido de esta manera. Entonces, bueno, para dar inicio a la clase, como les comento, esta se llama la sesión, bueno, es la sesión número 4, que son los pueblos y nacionalidades indígenas frente a los retos globales, locales y del cambio climático. Por favor, me dicen si no se mueve la pantalla o lo que fue. O si no logran ver bien. Sí se ve. Listo. Ya, muchas gracias. Entonces, esta sesión 4, bueno, anteriormente ustedes ya habían visto la ciencia del cambio climático, que ustedes empezaron a ver terminologías importantes que vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron que es la mitigación, la adaptación, y bueno, y los conceptos que utilizamos en cambio climático. Entonces, ahora ya vamos a ver cuáles son los impactos de todo este cambio climático que estamos viviendo y por qué los pueblos y nacionalidades indígenas son los pueblos más vulnerables dentro de todo este concepto, ¿no es cierto? O es el cambio climático. Entonces, aquí vamos a abordar dos temas, principalmente son los territorios de los pueblos indígenas y vulnerabilidad ante los impactos climáticos, es decir, ¿por qué estos pueblos son los más afectados? ¿Por qué son los más vulnerables? Y las posibles medidas a tomar en las comunidades amazónicas para reducir los impactos del cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, para comenzar, he tenido un video, he preparado un video para que ustedes puedan ver y que quizás me puedan comentar qué es lo que piensan acerca del video. A ver, entonces voy a compartir otra vez mi pantalla. Listo, creo que ahí está. Por favor, me comentan si pueden escuchar. No, el video no se está escuchando. ¿No se está escuchando? Ok, listo. Entonces me parece que tengo que compartir con el audio. Entonces, no se va a compartir. Ya, ok. Listo. Ahora sí, me cuentan por favor si pueden escucharlo. Esa obligación, justamente. ¿Sí? ¿Ahora sí lo pueden escuchar? Sí, estamos escuchando, sí. Sí. Sí se escucha. Estamos en la obligación de proteger a la madre naturaleza. Y en esa obligación, justamente, vamos recuperando, revalorando lo que nos dejaron nuestros ancestros para el buen vivir. Los pueblos y mujeres indígenas tenemos ciencia y tecnología que muchas veces no se ha tomado en cuenta. Y nosotras, como organizaciones indígenas, también venimos revalorando, recuperando los conocimientos, la ciencia, la tecnología ancestral para poder disminuir, por lo menos, o adaptarse, mitigar el cambio climático. Y uno de ellos es, por ejemplo, lo que venimos trabajando, la siembra y cosecha de agua, ¿no? Y a partir de nuestros conocimientos. El conocimiento ancestral nos ayuda a poder hacerle frente al cambio climático en la salud, en educación, en las crianzas de aves, en los peces. Y ya no tenemos peces en las conchas, son peces tan pequeños que tenemos, por tanto estamos sufriendo en el tema de alimentación también.
Entonces es importante la organización porque nos hermana, nos abriga y nos fortalece. De tal manera podemos lograr nuestras metas y nuestros objetivos. El Estado peruano, a través del Ministerio del Ambiente, convoca a los pueblos indígenas para construir una ley que se llama la Ley Marco de Cambio Climático. Se han abordado puntos importantes como aporte propio de los pueblos indígenas. Por ejemplo, tenemos como resultado de este aporte de construcción participativa activa de los pueblos indígenas la Plataforma Indígena Climática. Justamente la Plataforma Indígena Climática es un espacio permanente de los pueblos indígenas donde nosotros, los representantes, podamos plantear, aportar para poder implementar algunos proyectos no productivos sin contaminar al medio ambiente. De la plataforma se forma el grupo impulsor para articular con las otras organizaciones nacionales cómo trabajar en este tema de cambio climático en el medio ambiente. Realmente llegó por la pandemia, la cuarentena, todo. Tal vez un poco paralizó, pero no era total, sino empezamos a trabajar, tal vez no con las reuniones presenciales, pero la mayor parte virtual. Ahora, en el caso mío, en virtual, si estoy aquí en la comunidad, tenía que buscar una parte donde hay accesibilidad para conectar, si no, no podía. Nosotros también como organizaciones también nos hemos puesto más fuertes y seguir para adelante, seguir trabajando, ¿no? Y yo como campesina, como indígena, de acuerdo a mis conocimientos, para mí es un logro. Por primera vez en la historia del Perú, los pueblos originarios hemos sido escuchados y ese es el cumplimiento del compromiso que existe entre el Estado con los pueblos originarios del Perú. A través de la plataforma climática nosotros queremos hacer escuchar nuestras propuestas, nuestras preocupaciones y nuestros conocimientos ancestrales acerca del manejo climático que antiguamente también nuestros abuelos nos han enseñado de cómo es que deberíamos afrontar estos fenómenos tan fuertes, hoy por hoy alterados estos comportamientos climáticos. Con esta institucionalidad podemos estar garantizados y que su implementación sería interesante y nosotros de nuestra parte estaríamos vigilantes de su cumplimiento y el compromiso que el Estado tiene con los pueblos originarios del Perú. La plataforma abre la oportunidad para que 7 organizaciones indígenas, y cada organización pues hay innumerables comunidades, coordinen, participen con el gobierno y lleguen a acuerdos sobre el manejo de su ambiente. La institucionalidad significa que esto es una política de Estado y como política de Estado se seguirá pues por muchos años. Actualmente estamos fortaleciendo esta hoja de ruta que elaboramos tomando en cuenta los temas de institucionalidad, fortalecimiento de capacidades, financiamiento y difusión. Esta área fue deforestada y la acción que estamos tomando nosotros como parte de la plataforma es reforestar con árboles maderables, con especies de árboles frutales para mitigar el cambio climático. Y toda esta acción que estamos haciendo queremos que sea difundida al Perú y al mundo como parte de la plataforma climática indígena. Para nosotros. Listo. Bueno, más que todo este video les presentaba porque se trata de una nueva organización que, digámoslo así, partió de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que hace no muchos años se creó la Plataforma Indígena Climática. Entonces, justamente ellos han sacado varios artículos y de hecho ellos especifican de víctimas a motores de cambio los pueblos indígenas, porque ellos enfatizan en el rol que tienen tan importante en mitigar y adaptar al cambio climático. Entonces, bueno, esto de la plataforma climática vamos a ver en detalle la siguiente semana, justamente que vamos a partir de las políticas de cambio climático. Pero bueno, les pongo
desde ya como antecedente que existe esta plataforma nueva creada a nivel mundial, justamente para que todas las nacionalidades indígenas se unan y puedan ser parte de todas las negociaciones de cambio climático que existen actualmente. Entonces, partiendo del tema de víctimas a motores de cambio, justamente es de lo que quiero partir la clase del día de hoy. Entonces, volviendo a la presentación, listo. Entonces, me comunica si están bien. Entonces, ustedes, ¿cuál es su opinión sobre el video? ¿Cómo ustedes creen que cómo las comunidades, nacionalidades indígenas ayudan en la lucha contra el cambio climático? ¿Ustedes creen que juegan un rol importante? ¿Qué es lo que ustedes me pueden decir a partir del video que acabamos de ver? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Ustedes qué me podrían comentar acerca del video? Y cómo las comunidades y nacionalidades indígenas ayudan en la lucha contra el cambio climático. Si una o dos personas quisieran comentarnos algo. Listo. Fernando, sí, nos puedes comentar. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, Mayra. A ver, del video que yo pude entender, me parece una plataforma súper fundamental. Entiendo que desde Perú se está, digamos, promocionando y fortaleciendo para visibilizar, digamos, sobre todo para mí, desde mi postura, el conocimiento, digamos, que tienen los diferentes pueblos que pertenecen, digamos, al linaje inca, ¿no? Con toda esa variedad. Entonces, más allá creo que hay que aclarar este aspecto. Nosotros no somos, bueno, yo personalmente no me considero una víctima, ¿ya? Ni me victimizo. Creo que ahí tal vez utilizamos mal los términos. Nosotros somos los protagonistas, los que, digamos, desde nuestro linaje hemos venido viviendo y conviviendo con la naturaleza en un, digamos, en un espacio o en un entorno tan amigable, tan equilibrado, tan respetuoso, que de cierta forma ahora es como que se está visibilizando. Lo que pasa es que el Estado, sí, el Estado o los diferentes niveles de gobierno al que pertenecemos a nivel político-administrativo nos hacen víctimas de lo que puede estar pasando, ¿no? Respecto a las actividades antrópicas en el territorio. Entonces pienso yo que tal vez lo entendí mal, pero pienso que no somos víctimas. Tampoco vamos a dejar de ser víctimas como, digamos, la estructura del Estado o la gente que maneja o lidera estos espacios nos pueden colocar. Nosotros somos protagonistas, digamos, para aportar a la sociedad, en este caso ecuatoriana o amazónica o desde nuestros territorios, al cambio del modelo de desarrollo que requiere el mundo, no solo el Ecuador, sino el mundo respecto al cambio climático. Entonces, eso podría opinar desde mi postura como Fernando, ¿no? Entonces, eso más bien quería aclarar, nada más. Listo, sí, más bien, muchas gracias, Fernando, por tu comentario. Me parece justamente muy apropiado y todas estas aclaraciones y que claro que hay veces que quizás leemos artículos o videos que quizás utilizan diferentemente o unos conceptos que no están bien utilizados, diría yo. Y vale la pena las aclaraciones, ¿no es cierto? Entonces me parece muy correcta tu aclaración y me parece que exactamente yo creo que lo deberíamos tomar así como los pueblos y nacionalidades indígenas son protagonistas justamente en todo esto del cambio climático, ¿no es cierto? Anita. Anita, no sé. Anita, no sé si quizás, bueno, compañeros, no sé si me escuchan. Creo que tienes un problema con el tema del audio, pero me parece que tú has dejado un mensaje y yo lo puedo leer. Dice, está desde la identificación del problema, la propuesta desde la visión de nacionalidades. La cuestión que no todos los
compañeros no se pueden... bueno, sí, es que no todos se pueden conectar. No sé si ahí me pueden escuchar un poco. Sí, te podemos escuchar. Lo que pasa es que estoy conectada con la computadora y también con el celular y estoy con una planta de energía para poder acceder a la clase, porque me parece interesante el no irnos perdiendo el hilo de estas clases. Aquí hay que tener dos puntos bien claros. O sea, la pregunta que nos dicen que si las nacionalidades contribuyen a la mitigación frente al tema del cambio climático es obviamente que sí. Siempre, milenariamente, las nacionalidades, las comunidades campesinas, las personas, las familias que elaboramos la tierra, que trabajamos, que producimos alimentos, siempre hemos contribuido a mitigar y a ser resilientes frente al tema de cambio climático. Aquí las políticas del Estado no son las mismas, la visión de desarrollo que pueblos y nacionalidades indígenas y que familias campesinas, porque la visión del Estado de desarrollo es actividades extractivas, petroleras, mineras y la agricultura intensiva o monocultivos. La visión de las nacionalidades siempre ha sido, en cambio, una diversificación de producción. Tenemos el concepto de sistemas sostenibles o ecológicamente amigables con el medio ambiente. Es decir, nosotros somos parte del medio ambiente, somos parte de la tierra, entonces tenemos esa relación hombre-naturaleza, vida humana y no humana. Entonces, eso es lo que quería un poco acotar, ¿no? Tal vez las políticas del Estado, tal vez las políticas sectoriales no toman la importancia que tiene el rol de las familias campesinas de los pueblos y nacionalidades. Ese es el punto, ¿no? Diferente, ¿no? Que nunca se ha tomado importancia el papel que jugamos dentro de la producción de alimentos, dentro de la conservación, dentro de la defensa del territorio, ¿no? Listo. Sí, muy bien, muchas gracias, Anita. Y justamente, de hecho, bueno, volviendo al tema de la plataforma indígena climática, que es una nueva organización que se ha creado. Entonces, tan nueva no, pero bueno, un poco reciente. Entonces, justamente trata de ser parte en las negociaciones climáticas y presentar todos estos argumentos, ya que, bueno, para todos no es obvio que en otros países quizás no es tan obvio el rol que cumplen las comunidades y nacionalidades indígenas. Entonces, bueno, para visibilizar justamente todo el trabajo que hacen, se ha venido creando organizaciones, tratando que las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas estén mucho más involucradas en todo esto del cambio climático. Listo. Bueno, luego vamos a seguir analizando este tema, entonces, pero para un poco pasar con la clase. Entonces, vamos, como yo les había dicho, en esta clase vamos a tocar 3 temas principales. La primera es la caracterización de la selva amazónica. Entonces, partir del conocimiento, ¿por qué es importante, no? Me cuentan si por favor están viendo, si no están viendo me comentan cualquier cosa. Sí, estamos viendo, estamos viendo. Listo, muchas gracias. Listo, entonces, en un primer escenario vamos a ver cuál es la caracterización de la selva amazónica, partiendo de este análisis de por qué es importante conservar la selva, ¿no es cierto? Y bueno, luego vamos a pasar al punto 2, que son los territorios de los pueblos indígenas y la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. Y finalmente vamos a analizar las posibles medidas a tomar en las comunidades amazónicas para reducir los impactos del cambio climático. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué es importante proteger los bosques de la Amazonía? Entonces, bueno, ustedes deben conocer mucho más que yo. Esto es tal vez todo lo que recopilamos de los artículos científicos. Entonces, bueno, nos dice que la Amazonía o la selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Entonces, cubre 7 millones de kilómetros cuadrados entre 9 países, con Brasil y Perú, con los que poseen más extensión. El resto de los países son Bolivia, Colombia, Guyana Francesa, Venezuela, Ecuador y Surinam.
Entonces, bueno, la selva amazónica tiene, como les he mencionado, 6,7 millones de kilómetros cuadrados de bosque, 10% de la reserva global de carbono almacenado en la Amazonía, más de 350 grupos indígenas, el 20% del agua dulce del planeta, tiene más de 2.500 especies de peces de agua dulce. Bueno, como les he mencionado, está en 8 países y bueno, podemos ver aquí en el mapa justamente de los países cómo la Amazonía se extiende dentro de los países de Sudamérica, ¿no es cierto? Y 10% de la biodiversidad de la fauna mundial. Entonces, este escenario nos puede dar, nos puede mostrar cuán importante es la selva amazónica, no solo para los pueblos y nacionalidades indígenas, sino para el mundo entero, ¿no es cierto? Listo. Entonces, bueno, también, a más de eso, la selva amazónica es encargado de regular las lluvias de toda Sudamérica, ¿no es cierto? Y bueno, de toda América, hablando de todo el continente. Provee el 20% del agua dulce, es el sumidero de carbono más importante del mundo, hogar de más de 390.000 millones de árboles y alrededor de 40.000 especies de plantas, y tiene un papel como regulador del ciclo de carbono y del ciclo climático. Ustedes vieron anteriormente el ciclo del carbono, ¿no es cierto? Entonces, me parece que estaba en la clase de mitigación. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, el rol de la Amazonía en los ciclos importantes para la vida del planeta. Y como vemos aquí, en el ciclo del carbono, por ejemplo, forma en que el carbono circula a través de la atmósfera hacia la superficie, como ustedes vieron en la clase de cambio climático, cómo los bosques ayudan a circular el carbono. ¿Y qué pasa si este ciclo del carbono se ve afectado, no es cierto? Pero también, por ejemplo, nos dice que, bueno, la Amazonía tiene un rol importante en el ciclo del agua. Entonces, se estima que los bosques transportan 22 billones de litros de agua evaporada cada día para el funcionamiento del planeta. Entonces, como se ve, se realiza a través de la evotranspiración y los árboles, es decir, que los árboles transpiran y este vapor refresca el bosque formando los ríos que luego caen como lluvia. Ese es como el ciclo del agua, ¿no es cierto? La evotranspiración. Y bueno, también nos dice que los árboles capturan con sus raíces del agua y otras sustancias del suelo y las transportan hasta las hojas para realizar la fotosíntesis. Y como espero que recuerden en la clase de mitigación, para que exista un ciclo de carbono adecuado, tiene que haber una fotosíntesis. Entonces, todos los ciclos que suceden en el planeta están conectados, ¿no es cierto? Y que si se ven alterados, va a haber una alteración igualmente a nivel del planeta, provocando algunos efectos, como por ejemplo, bueno, actualmente ya vivimos algunos de ellos. Entonces, ¿qué pasa solo hablando de la Amazonía y de América del Sur, evidentemente? Entonces, hablamos de los pueblos indígenas en la Amazonía. Entonces, dentro de aquí, la Amazonía cuenta con una población de unas 40 millones de personas, incluidas 400 comunidades de pueblos indígenas y varios grupos en situación de aislamiento voluntario. Entonces, abarca más de 600 territorios indígenas, cubriendo 170 millones de hectáreas de bosque. La Amazonía esto nos muestra que, de hecho, la Amazonía, a más de cumplir un rol importante en todos los ciclos del planeta, como el ciclo del carbono, el ciclo del agua, también es el hogar de 400 comunidades de pueblos indígenas en Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, los pueblos indígenas a nivel cultural hablan más de 300 idiomas, poseen conocimientos, tradiciones y culturas diversas que han contribuido a la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas amazónicos durante al menos 12.000 años. Como nos decía Anita anteriormente, decía, bueno, esto no es que es de recién, sino es ancestralmente, ¿no es cierto? De hecho, por eso se llaman los saberes ancestrales, porque desde años atrás los pueblos y nacionalidades indígenas han venido
utilizando prácticas de una manera sostenible, pero justamente todos la globalización, el comercio y todo fueron los que afectaron a todos estos, digamos, estos conocimientos que ya existían desde antes. Entonces, aquí, bueno, datos importantes para conocer que de algunas publicaciones, bueno, este es de la Oficina Internacional del Trabajo, que nos dice que los pueblos indígenas representan alrededor del 5% de la población mundial. Sin embargo, 15% representan el 15% de los pobres del mundo, es decir, que no acceden a los servicios necesarios, ¿no es cierto?, para cubrir las necesidades básicas, eso es lo que se refiere con pobre. Sin embargo, también, a pesar de que solo cubren el 5% de la población mundial, se ocupan alrededor del 22% de la superficie terrestre y protegen casi acerca del 80% de la biodiversidad en el planeta. Es decir, son una pequeña porción que ocupan en el planeta Tierra, pero realizan muchas actividades que benefician al mundo entero, como por ejemplo, cuidar o proteger el 80% de la biodiversidad existente en el planeta. Entonces, bueno, seguimos con esto y dice que ¿por qué los pueblos y las nacionalidades indígenas son las poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático? Entonces, justo aquí tengo preparado otro video donde podemos verlo. Voy a compartir. Listo. Pero voy a asegurarme que esté con el audio. Listo. Entonces, este video se llama, bueno, ¿cómo impacta el cambio climático a las comunidades indígenas? ¿No es cierto que una vez que hemos descrito cómo, bueno, la importancia de la selva amazónica y que de la selva amazónica es el hogar de alrededor de 400 pueblos y nacionalidades indígenas, ahora lo importante es saber, bueno, ¿por qué estas poblaciones son consideradas como vulnerables ante los impactos del cambio climático? Entonces, vamos a ver el video. Coordinador de Guardia Indígena de Villan Resguardo Pajulhoy, para comentarle cómo hemos sentido el cambio climático aquí como partes indígenas que nosotros somos. El cambio climático nosotros lo hemos sufrido mucho en este territorio, por lo que antes no vivíamos la inundación. Por el cambio climático se han habido inundaciones y nosotros hemos sido afectados por eso. El mundo ya se cambió, no es como antes. Anteriormente el mayo el agua ya está full, aunque hoy en día ya no. A veces llueva, a veces se calienta, ¿sí? Ahí es donde uno se ve que el climático se cambia totalmente. Para nosotros se ha manifestado desde diferentes formas. Uno, pues el cambio de las lluvias y el verano que ha cambiado, y eso mismo también ha llevado en cambios en la reproducción de los peces y en la maduración de las frutas y en la llegada de las aves. El cambio ha sido muy berraco, ha sido muy difícil el cambio. Anteriormente nosotros teníamos su verano, llovía tanto tiempo, mejor dicho, eso fue un cambio total. Nos ha confundido en muchas partes que en el momento de las épocas donde sembramos, como hoy en día llueve, calienta, pero ya no es el mismo mes que se maneja, porque hoy en día, miren, estamos en mayo y está calentando, se supone que debería estar lloviendo. Del temperamento de la calentura global, donde nuestras semillas se están perdiendo, donde las plantas se secan por el calentamiento global. Ha cambiado bastante
y eso para los abuelos ha sido como muy impactante, más para ellos que para nosotros, porque ellos han vivido durante muchos años como un ciclo determinado para cultivo, pesca, caza y demás. Entonces ellos sí han sentido mucho y nos han dicho que eso ha sido un cambio bastante brusco. Perdón, alguien escribió que no ve el video. ¿Todos están viendo o tiene alguien un problema? Sí se ve el video. Sí. No sé, a ver, alguien escribió que no se veía. Sí está bien. Sí estamos viendo ya, el video. Está en pausa el video. Está en pausa, no sé. Ok, tengo que entonces volver a compartir. A ver. A ver, aquí creo que se quedaron por acá. Por favor, me comentan si están viendo. A ver. Muchos años. A ver, me comentan por favor si ahora lo logran ver. A ver. La institucionalidad significa que esto es una política de Estado y como política de Estado se seguirá pues por muchos años. Actualmente estamos fortaleciendo esta hoja de ruta que elaboramos tomando en cuenta los temas de institucionalidad, fortalecimiento de capacidades, financiamiento y difusión. Esta área fue deforestada y la acción que estamos tomando nosotros como parte de la plataforma es reforestar con árboles maderables, con especies de árboles frutales para mitigar el cambio climático. Y toda esta acción que estamos haciendo queremos que sea difundida al Perú y al mundo como parte de la plataforma climática indígena. Listo. Bueno, parece que sí, me parece que a veces cuando tienen un problema con la señal, hay algún tema del problema. Pero bueno, el objetivo era lo que alcanzaron a ver del video, hablaba de los impactos que han sufrido algunas nacionalidades, pueblos y nacionalidades indígenas en sus territorios. Entonces, quisiera que, no sé, a ver, dice son 2,000 comunidades. Bueno. Listo, voy a verificar era 4,000 comunidades que me parece que dije, Anita. No sé si dije 4,000. Sí, 400 comunidades. Bueno, es un dato que saqué del internet, quizás no está tan al día. Pero bueno, entonces, esto de los pueblos y nacionalidades indígenas, quisiera que una o dos personas me puedan comentar qué impactos en sus territorios ustedes han sentido actualmente debido al cambio climático. Si una o dos personas quisiera participar. Alguien que nos pueda comentar qué impactos ha visto. Bueno, creo que hay un montón de impactos actualmente, pero ¿cuál es el que, no sé, ustedes nos quisieran compartir ahora en el día de hoy en la clase? Sí, Roberto. Claro, sí, Roberto, si nos puedes comentar. Justo de los impactos negativos cuando presentas en tiempos de verano, en tiempos de invierno, justo ahorita en la Amazonía, por la zona Antigüino que yo vivo, ya creo que está empezando en tiempo invernal, porque estábamos en verano, ahorita se empieza a caerse la lluvia. Los primeros impactos que se presenta en ese momento son el derrumbo, acrecentada de aguas
como le digo, da mayor caudal y hay problemas con los sembríos cuando se llueve rapidito, como la tierra está bien seca, con la humedad que se empieza a caer las siembras que hay en las huertas, en las comunidades, ¿no? En sí, yendo de lo general, cuando presenta esos tipos de impactos, sí es bastante, como le diría, complicado, tanto en tiempo invernal. En tiempo invernal, cuando se pone a trabajar de un principio, cuando ya se empieza haciendo más de 20 días de veranos, se ve clarito del daño a las naturalezas, que se va secando de la parte que está abierta, se van muriendo las plantaciones que son de la parte húmeda, se secan bastantes, y también el calor. Otra cosa es de que vienen las enfermedades con polvo. Cuando hay viento se levantan los polvos que están en la parte secas y se vuelan para las casas o el espacio del patio de la casa. Eso, impacto en el tiempo de invierno, eso sí se sabe golpearse fuerte, porque como le digo, se cae, la tierra empieza a dañarse, las personas que son un poco complicadas, que sufren algún tipo de enfermedades catastróficas, ¿no? Eso se empieza a sentirse mal de cuerpo, o empieza a sentir mareo en cabeza, porque esos impactos se golpea bastante, porque en sí yo he visto en mi comunidad y en mi zona, más que todo a los mayorcitos, se cambia bastante, porque se enferma rapidito, porque no son como eran antes los de las nacionalidades fuertes, porque vivían de su propia medicina, vivían de su producto local. Ahorita el mestizaje y todo eso se debilita a la humanidad. Y esos son los impactos que afectan a la zona, ¿no? Porque esos son que pueden diferenciar bastante. Listo, perfecto. Muchas gracias, Roberto, por tu intervención. Y sí, justamente, actualmente esto de la sequía, pues, afecta a todos. Sí, Sandra. Sí, también quería comentarle, creo que así como observamos el video, estamos sufriendo las mismas consecuencias, los mismos efectos en nuestros territorios. Por ejemplo, antes se tenía claramente identificado, ¿no?, el tiempo de verano, tiempo de invierno, pero actualmente con este cambio climático prácticamente se ha alterado totalmente, ¿no? Ya no hay esos tiempos definidos de las estaciones, y por lo tanto ya los cultivos que se siembran anteriormente en los tiempos o en los meses que se solía sembrar ya no da igual, ya no produce igual, ya no se puede cosechar en abundancia como lo hacía antes por la sequía. Ya las plantas se mueren, o o llueve, se inunda, y igual se pierden los productos. Ya, y también vemos que en por ejemplo, los animales que se tienen, incluso domésticos, los pollos, hay muchas enfermedades que están afectando a nuestros animales. Igual hay plagas en las plantas, ¿no? Lo que antes no se veía. Sí, entonces todas esas situaciones está alterando nuestra vida misma, y eso va empeorando nuestra situación en las comunidades. Claro, listo, sí, justamente esto es, bueno, no se conoce
a profundidad todos los impactos que puedan sufrir los pueblos y nacionalidades indígenas, pero actualmente hay bastante información de todos los impactos que pues últimamente han recibido. Solo antes de pasar con Estefano, un segundo, ¿quiénes van a presentar el día de hoy? ¿Quiénes están con el grupo completo para escenificar la reunión? No sé si me pueden comentar por el chat. Sí, Sandra. Nosotros nosotros organizamos todo el trabajo del grupo, pero sin embargo estamos como 2 personas nomás o 3 conectados en la clase, ¿no? Y la mayoría no se han conectado, y también indicarles de que nuestro grupo creo que es el más grande, somos 10. 10, ok. Somos 10 integrantes, pero sin embargo tenemos escrito nuestra la tarea. Sí. Trabajo en grupo, podemos, los que estamos, podemos al menos leer cómo hemos organizado, trabajado en el grupo. Listo. ¿Y quién quizás de aquí de la sala está completo el grupo? ¿Alguien está completo el grupo o nadie? ¿O todos están como separados, o sea, no están completos? Todos estamos incompletos. Todos están incompletos. Pregunto esto más que todo para ir tratando de ver como el tiempo de que nos quede para que ustedes, bueno, los que están, me puedan comentar algo y bueno, no atrasarnos tanto. Listo, bueno, vamos a ver cómo, los que están aquí quizás nos puedan comentar un poco al final de la clase cómo se organizaron el trabajo y bueno, ahí vemos cómo hacemos, pero para seguir con la clase. Sí, disculpe, Estefano, justo quería solo para planificar el tiempo. Entonces, Estefano, ¿tú querías decir algo? ¿Comentar algo sobre los... Sí, muy buenas noches. Disculpe que haya un poco interrumpido la actividad. Bueno, generalmente todo el planteamiento que hicieron los compañeros son efectos que se están viendo actualmente y eso ha generado como un descontrol social, digamos, en los pueblos y nacionalidades, porque ya, por ejemplo, al menos en tema de cultivos, ya no están como antes. Decía, bueno, vamos a sembrar en tal temporada tal cultivo y estaríamos cosechando aproximadamente en ese tiempo. Pues evidentemente alguien dijo que baja la producción, sí, por la sequía. Otro efecto también es la inundación, y últimamente que se está sintiendo aquí en Morona, Santiago, es las fuertes tormentas. Eso afecta también a los cultivos, en esencial el Cantón Tihuincha, al cual pertenezco, digamos, es productora de plátano. Y la mayoría de los productores están sintiendo los efectos de fuertes vientos, porque la mayoría, un buen porcentaje de la producción antes de la cosecha están, pues bueno, siendo afectadas al caerse, y eso baja la productividad. Y también, pues, producto de eso, disminuye los ingresos económicos, pues, que afecta la calidad de vida de muchas de las familias. Bueno, a sabiendas de que de alguna manera en las diferentes comunidades no existen muchas fuentes de ingreso, y la única alternativa es los cultivos, y se siente ese efecto. Entonces, ahora la pregunta está, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos frente a eso? Entonces, creo que la pregunta debe nacer a partir de ahí en diferentes sectores para ver cómo nos enfrentamos a ese contexto. Entonces, ahí yo decía, hay que un poco investigar o indagar, tomar registros de los efectos que estamos sintiendo, porque hay ciertos cambios en el clima. Entonces, ver el momento oportuno que podamos aprovechar para manejo de los cultivos. Entonces, ahora
Por ejemplo, en la Amazonía nosotros anteriormente no necesitábamos de agua en los cultivos, entonces ahora al sentir efecto de la sequía ya se requiere de agua para los cultivos, entonces frente a eso hay que buscar las técnicas de cómo podemos sostener nuestros cultivos y eso requiere de investigación y pues evidentemente el financiamiento y apoyo técnico de tanto de organismos nacionales, internacionales y la academia, pues que está enfocado a la investigación. Listo. Eso era Sí, mi aporte. sí, más bien, muchas gracias. Sí, sí, justamente, bueno, nos planteaba que es un círculo, que una bola de nieve que se sigue creando. Bueno, viene lo del cambio climático, luego la soberanía alimentaria, luego el descenso en el nivel económico, la calidad de vida. Entonces, es un círculo de nieve que no tiene fin, ¿no es cierto? Se va como desmejorando muchas cosas que, bueno, y afectan a otras cosas que no están quizás tan ligadas al cambio climático desde un principio, pero luego vemos que sí, ¿no es cierto? Listo. Bueno, vamos a seguir con la presentación, solo para no hacernos muy tarde. Y bueno, entonces, No le me escuchamos. ¿no me escuchan? ¿Aló? ¿Segundo? ¿Me escuchan o no? Sí, le escuchamos. Sí. Cortada, se va la Entonces voz. quizás es el internet de Magal, quizás. Sí, quizás es tu internet, Magali. Listo. Bueno, voy a seguir con la presentación. Entonces, bueno, estábamos viendo un repaso rápido de, bueno, cuál es la descripción de la selva amazónica, lo de los pueblos y las nacionalidades indígenas. Entonces, ¿y cuáles son los efectos que han tenido o que han experimentado del cambio climático? Entonces, bueno, aquí podemos ver que los pueblos indígenas de la Amazonía y sus territorios son cada vez más amenazados. Entonces, vemos que el extractivismo y el cambio climático está afectando la salud y la forma de vida de las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Entonces, en un primer plano aquí tenemos dos fotos que son, por ejemplo, vemos la deforestación, los territorios amazónicos han sido sujetos a intensas invasiones ilegales, tala y degradación forestal. Entonces, como veíamos al inicio de la presentación, que la selva amazónica es el hogar, o sea, de hecho es donde viven más de 40 millones de personas, que son justamente los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, cuando pasa todos estos efectos o la pérdida de la selva, están siendo afectados directamente ellos, ¿no es cierto? Y bueno, también vemos aquí los territorios indígenas se enfrentan con los impactos climáticos. Bueno, el primero son los efectos antropogénicos, ¿no es cierto? Lo que causa los seres humanos. Y en el segundo ya vemos, en cambio, cómo se enfrentan con los impactos climáticos por los altos niveles de deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero fuera de las fronteras. Entonces, vemos que la Amazonía, justamente lo que ustedes nos estaban comentando, se vuelve más caliente, más seca, y por ende existen sequías más prolongadas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un gráfico de cómo ha cambiado el nivel de la precipitación y cómo se espera que va a cambiar para el 2040, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ya ha disminuido y ha habido un descenso de la precipitación media en la Amazonía. Pero si vemos para el escenario de precipitaciones del 2040 al 2069, vemos que el cambio de precipitación va a ser más drástico y de hecho la Amazonía va a experimentar más sequía. Entonces, por eso es que, bueno, no debemos llegar justamente a que se caliente más, a lo de que menciona el Acuerdo de París, no exceder el 1.5 grados centígrados de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, también vemos que la pérdida de la selva amazónica está en aumento, además de que se está
calentando y existiendo sequías más prolongadas, como vemos en esta diapositiva, vemos también que está existiendo pérdida de la selva amazónica, sea por la deforestación o sea por los incendios forestales que ha experimentado la selva amazónica en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Entonces vemos que el 55% de las emisiones de GI provienen del cambio y uso del suelo. Es decir, la deforestación y la degradación de los bosques. Entonces, por ejemplo, aquí vemos este gráfico, como en Brasil, todavía, bueno, quizás para Ecuador no es tan crítico la pérdida de Amazonía, de bosque, pero en Brasil ha experimentado picos bastante altos entre el 2015 y el 2020. Y todo ha ido en ascenso, ¿no es cierto? Y vemos que también, de hecho, se ha detectado que ha perdido 5 millones de hectáreas anualmente. Entonces, bueno, ¿cuáles han sido estos efectos del cambio climático en los pueblos indígenas? Entonces, como hemos visto antes, 15% de la población indígena vive en situación de pobreza. No sé si sean datos hiper precisos, pero tienen una aproximación, ¿no es cierto? Entonces, también dice que dependen de los recursos naturales renovables más expuestos a la variabilidad y a los extremos climáticos. Viven en regiones geográficas y ecosistemas muy vulnerables al cambio climático, como hemos visto anteriormente, que la Amazonía es el hogar de todos los pueblos y nacionalidades indígenas, y de hecho cuando se afecta algo, se afecta como al hogar donde viven ellos. La exposición y vulnerabilidad al cambio climático obligan a los pueblos indígenas a migrar. Entonces también la desigualdad de género se ve agravada por el cambio climático. Y muchas comunidades indígenas no gozan de reconocimiento ni apoyo institucional. También podemos ver que la dificultad en el acceso a agua de calidad, mayor exposición a incendios o inundaciones, como hemos visto en Brasil, últimamente han sufrido muchos los incendios forestales a nivel de Amazonía, la inseguridad alimentaria que viene asociada a la pérdida de bosque, bueno, la contaminación de ríos y todo, y la modificación en la propagación de enfermedades tropicales. Entonces, ¿cómo los pueblos y las nacionalidades indígenas luchan contra los efectos del cambio climático? Y lo que nos decía Anita, bueno, desde hace tiempos ellos tienen todo su conocimiento porque conocen justamente la Amazonía, cómo funciona. Y de hecho, todos deberíamos decir, bueno, esto es seguir lo que ellos hacen, porque ellos son los más humanos. Entonces, para eso, justamente ahí tengo otro video, donde, bueno, vamos a ver un caso de estudio, donde las comunidades indígenas ya utilizan su conocimiento ancestral para hacer frente al cambio climático. Ok, me avisan por favor si está viendo. No, ya. Por favor, me comentan si están viendo y si escuchan también. La lluvia con tormentas eléctricas. El sol quema demasiado, pues los vientos que vienen son demasiadamente fuertes. No se tiene el calendario trazado hoy por hoy, ¿no? De nuestros padres, abuelos, qué fecha daba, por ejemplo, el tema de maíz o qué tal fecha cierta producción. Trabajamos con población indígena amazónica en 3 países de la región, Ecuador, Brasil y Colombia. Nuestro primer objetivo es el poder recabar las percepciones de cómo el cambio climático afecta la salud y la vida cotidiana de las personas que viven en la Amazonía. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio en el entorno natural, automáticamente ese desequilibrio se traslada a las personas. Las enfermedades se empiezan a producir o se producen en meses que antes no se producían y empiezan a haber también enfermedades infecciosas relacionadas con vectores que en ocasiones no las presentaban.
Pero cómo se han ido adaptando es a través de prácticas culturales, van conociendo los nuevos ciclos de cómo sembrar, de qué recolectar del bosque, cuidados en el tema de educación ambiental y seguir conservando los recursos y los activos de salud, como son los esteros, los bosques. Con la asistencia técnica que nos ha dado IVOS, se ve bonito, ¿no? Cómo organizado el terreno, y cómo están las siembras y sobre todo el monitoreo, el seguimiento de estas semillas. Las mingas comunitarias que lo hemos venido desarrollando conjuntamente con las mujeres, con gente de nuestra comunidad, con parte de nuestras familias. También tenemos lo que es rescate cultural en el tema de las medicinas ancestrales. ¿Qué plantean las comunidades? Regresar a sus saberes ancestrales, trabajar con sus plantas medicinales, trabajar con sus huertos climáticamente inteligentes. El huerto es inteligente climáticamente porque está adaptado a las condiciones del clima. El tema de no depender de producción híbrida mejorada, sino producción sostenible que encontramos en las zonas, pero también de semillas resistentes a estos cambios climáticos. Es súper importante cómo la cohesión social permite tener buenos resultados en los procesos de investigación. El punto de partida clave dentro de un proyecto es el generar una confianza mutua. El que ellos confíen que lo que venimos a hacer es básicamente algo importante para ellos, que es algo construido, co-creado con ellos, que no es impuesto. En la cosmovisión indígena es imposible hacer esta división entre bienestar del ser humano por un lado y bienestar de la naturaleza por el otro. Porque si nosotros estamos sanos, la naturaleza está enferma, automáticamente uno siente la energía. Porque la relación hombre-naturaleza va a la par. Es un tema que hay que trabajar fuerte para que nuestras comunidades, el tema de nuestro vivir sea saludablemente, ¿no? Para nosotros es una alegría poder enseñar todo lo que estamos realizando aquí en la Amazonía. Listo. Listo. Bueno, entonces, algo que me gustó a mí mucho del video es que, bueno, ahora regresamos a los saberes ancestrales. Digo, que por la globalización, por todo esto, dejamos hasta un poco olvidados estos conocimientos tan importantes. Y lo que me gustó, lo que a mí me llamó la atención personalmente es que dice, bueno, ahora necesitamos regresar a este conocimiento ancestral, ¿no es cierto? No sé si alguien quisiera compartir algo sobre el video. Una persona, porque no vamos a tener mucho tiempo. Sí, Esteban, ¿quisieras comentar algo sobre el video? Sí, buenas tardes, buenas noches, profesora. Yo quería comentar lo que vi el video. Gracias, compañeros, compañeras, quienes escuchan a través de estamos estudiando por virtual. Y yo, de mi parte, yo bastante felicito porque el cambio climático actual y anterior que pasaban antes nuestros padres antiguos que no sabían cómo es el cambio y no sabían qué va a pasar, lo que están sucediendo actual. Y antes sí trabajaban bastante los productos, quiere decir cacao y maní y aves y ganadería. Y ahora creo que estamos hablando cambio climático, pero ahora ya estamos cambiando porque ahora por época de sol creo que están las plantas, maní y maíz, cacao, y también hay algunos nuestros hermanos de Huasaga que trabajan los peceros. Entonces en Huasaga se pertenece como río pequeña, entonces por época de sol ya están secando, por estanques también ya están secando y peces de tilapias, alevines, y ahora ya están muriendo. Las gentes de dueños ya están preocupando porque creo que estamos ahí un poquito, le vi el video de tema de cacao. Y hablando de aquí,
En Huasaga sí estamos produciendo aquí en Huasaga, mayoría trabaja en productos, en maní, en pollo y también alivines, pero en alivines creo que están contagiando por sol porque ya secan, entonces están muriendo bastante alivines, cachamas. Con esa es opinión, profesora. Listo. Muchísimas gracias, Esteban, por tu comentario. Bueno, ahora solo paso para terminar la presentación, es 1 o 2 slides, y luego pasamos a la actividad que hemos tenido prevista, mismo si no están todos los colegas. Listo. Listo, entonces, bueno, viendo el video, justo vemos que, perdón, me comentan si es que no pueden ver o cualquier problema que tengan. Sí, está bien. Listo, muchas gracias. Esteban, solo tengo que pasar a la... Listo, bueno, entonces, aquí vemos todo esto. Ya. Entonces, lo que aquí, entonces, ¿cómo pueden participar las comunidades indígenas para la mitigación y adaptación al cambio climático? Entonces, justamente vemos 3 puntos esenciales: los conocimientos ancestrales, cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad y prácticas tradicionales. Entonces, ¿cuáles son la importancia de los conocimientos indígenas en la acción climática? Y de hecho que ahora ya está visibilizado a nivel internacional. Más adelante en las clases que vamos a tener, vamos a comentar cómo es que actualmente todo este conocimiento ya existe, hasta documentos donde se visibiliza esta información. Entonces, bueno, porque los pueblos indígenas son custodios del conocimiento, es decir, que ustedes son los que tienen el conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento del ecosistema, cómo funciona, el conocimiento ecológico, de cómo funciona la naturaleza, cómo es que interactúa, justamente lo que veíamos en el video, los pueblos y nacionalidades indígenas, bueno, el espíritu y todo esto, ¿no es cierto? Entonces ustedes, los pueblos y nacionalidades indígenas conocen todo este funcionamiento mejor que nadie. Y las soluciones climáticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos potenciar los esfuerzos de mitigación, las estrategias de adaptación? Entonces aquí, justamente yo tenía un ejemplo que había encontrado, que es de la milpa, una práctica tradicional del cultivo de los mayas indígenas de Centroamérica, y que es un modelo agrícola sostenible que involucra la rotación de cultivos, generalmente con maíz y frijoles, calabaza y otras verduras dentro de una zona boscosa. Entonces la práctica se llama la milpa, y aquí podemos ver la imagen. Entonces, bueno, aquí entonces, ¿qué es lo que pasa con sus conocimientos y prácticas tradicionales? Los pueblos indígenas tienen un papel importante que desempeñar en el logro de los siguientes objetivos. Primero, asegurar la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales como los bosques o los recursos marinos. Como veíamos anteriormente, 80% de los ecosistemas son protegidos por los pueblos y nacionalidades indígenas. Promover prácticas agrícolas sostenibles y la seguridad alimentaria. Promover medios de vida sostenibles, crear empleos verdes, proporcionar innovaciones, lograr la igualdad de género y facilitar un aumento en la participación de las mujeres indígenas, ¿no es cierto? Luego, y finalmente, aumentar la productividad y el crecimiento económico teniendo presentes consideraciones de índole ambiental, asegurar sociedades pacíficas, estables y resilientes. Y finalmente, establecer mecanismos sólidos para controlar y rendir cuentas de modo que nadie quede rezagado, es decir, que nadie quede fuera de todo, porque antes se hablaba mucho que bueno, que no todos estamos involucrados en esto de la acción climática. Y bueno, ahora ahí está el Acuerdo de París y todas las negociaciones del clima. Hay un lema, de hecho, que dice que nadie quede rezagado, que nadie quede aislado de todas estas negociaciones y todo lo que se hace en relación al clima. Y bueno, entonces ahora sí,
una vez que he concluido mi presentación desde el lado de la investigación, justamente es porque yo he querido realizar este ejercicio de roles, como para que ustedes me ayuden a, de hecho, escenificar cómo es realmente, cuáles son los impactos que actualmente ustedes viven y qué soluciones ustedes presentan. O bueno, utilizando los conocimientos o saberes ancestrales, ¿no es cierto? Entonces, no sé quién quisiera participar primero o cómo podríamos hacer. ¿Alguien que quisiera comentarnos cómo se organizaron o quién quisiera? Ya entiendo que debido a esto de la electricidad, pues es un poco complicado el presentar, pero no sé si alguien nos quisiera comentar cómo se organizaron y cómo planearon este juego de rol. Anita, quizás tú nos puedas comentar cómo se organizaron, si están, quiénes de tus compañeros están aquí. La compañera Sandra creo que armó el grupo, Compañeros. y creo que eran 9 personas más o menos. Ajá. Entonces, creo que tiene problemas de conexión porque no, sí, ella estaba a cargo de la distribución del equipo y el eje temático definido para la presentación de hoy. Ya. Pero lo que, bueno, a mi juicio, por estos inconvenientes que tuvimos, hay ciertos detalles. Algunos compañeros no pudieron asistir toda la clase el día viernes, pues eso me incluyo yo. Me enteré tarde de lo del grupo, bueno, como entiendo un poco el tema, ya me acoplé. Entonces ahora los compañeros no están. Lo que podría sugerir, de repente podríamos compartir experiencias propias de cada uno de los participantes sobre esta temática y podríamos de alguna manera participar todos, ¿no? Sí, porque el tema del grupo un poquito se complicó por esta cuestión de energía eléctrica, entonces de 2 a 3 minutos máximo cada uno de los compañeros plantear una experiencia o una alternativa respecto a la mitigación del cambio climático. Es una idea, pero si es que podemos basarnos al grupo, no hay problema. Listo. Estimada Mayra, Sí, no Anita, sé sí. si es posible. Nosotros dentro del grupo estamos 5 integrantes, que es José Sach, Magali Mashenkias, mi persona, Fernando Wambusereque y Robin, que en esta situación nosotros hemos trabajado, pero por el tema de conectividad solo estamos 3, pero Ya. tenemos distribuidos los roles. No sé si es posible que presentemos los 3 y Sí. en algún otro momento el resto del equipo puede reforzar, pero hemos hecho el trabajo. En este caso, no sé si es posible que nosotros podamos o se nos dé permiso para presentar nuestra presentación que hemos hecho con el trabajo, con los roles de cada uno, ¿no? Entonces, Fernando en este caso va a presentar, no sé si le puede facilitar la pantalla porque yo estoy en el celular, no me permite mi computadora. Me parece que sí está activada la presentación. O segundo, ¿estás ahí? Pues, mira, Fernando, puedes ver si puedes compartir la pantalla. Listo, sí, en todo caso, bueno, los que estén y puedan presentar así como, aunque sean los 3 que están, lo hagamos y los otros pues pueden ir como contando experiencias y veamos también en relación del tema. A ver, por favor, Fernando, ¿puedes presentar en este momento el trabajo nuestro?
Sí, ahí está. Ya, excelente. Entonces ponle en la primera diapositiva, Fer, y ahí sí podemos iniciar. Está en los efectos del cambio climático, la primera diapositiva, ¿no? Fer, súbele un poquito. Fer. No sé si nos escucha. Fernando, por favor, súbele un poquito, está en la segunda diapositiva. Es la primera o bueno, yo les puedo ir indicando para no perder mucho tiempo. Ya, listo, muchas gracias, Anita. Lo que nosotros hemos hecho, y les voy a presentar el equipo, hemos hecho un ejercicio de roles hacia medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, fortaleciendo los saberes ancestrales en comunidades shuar de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Como ya le dije, estamos integrados por 5 personas en este caso. El primer rol es de nuestros compañeros, en este caso, de Maggie y Fernando, quienes son los que van a presentar el problema que tenemos en cuanto al tema de cambio climático. Debemos entender que el cambio climático es uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta la humanidad porque está cambiando nuestras formas de vida, está cambiando nuestros modelos de vida, está generando una serie de efectos que van a la par desde el aumento de las temperaturas globales que cambian los sistemas productivos que tenemos. Eso también está afectando el tema de alimentación. Está generándose escasez de alimentos y generando impactos significativos en la agricultura, y esto conlleva también a generar impactos en la salud y la migración de familias hacia lugares donde puedan desarrollar actividades productivas y donde puedan convivir con el medio ambiente, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, Fernando va a presentarles y Maggie les va a presentar los problemas con el cambio climático desde cómo reconocemos nuestros territorios. Maggie, por favor. Buenas noches a todos. Seguidamente podemos reconocer que nuestros territorios, al caminar, escuchamos con gran preocupación que hombres y mujeres expresar que la vida en armonía en la casa grande está cambiando. El tiempo corre, ya no camina. El clima está cambiando. Nuestra forma de vida está cambiando. La relación de nosotros como seres humanos con la vida no humana está cambiando. Nada es igual. Estamos perdiendo la conexión con los espíritus de la selva. Ya no nos hablan, están enojados. La naturaleza está molesta, nos están castigando. Nuestros bosques ya no nos cobijan como antes. Los animales callan sus sonidos. El calor en nuestros territorios es más fuerte. Hay pocos árboles que nos brindan aire fresco. Las familias ya no encontramos animales ni alimentos como antes. Nuestra alimentación debemos cambiar. Nos están dejando solos. Esto es que hemos recopilado de alguna manera el mapeo que se ha realizado en 2024. Como bien lo dice, el cambio, los problemas del cambio climático nos apremia a todos. Todo está cambiando. Los ciclos de vida, los ciclos de la naturaleza, nuestros conocimientos, nuestra sabiduría varía día a día, y mucho más ahorita que sufrimos de la escasez del agua. Quizás en un momento pensamos que nunca nos iba a suceder. Siempre como desafiábamos a la naturaleza, ¿no? Que siempre vamos a tener el agua, y ahora nos demuestra que sí cambia con esos planes. Fernando, continúa con la presentación del problema, por favor. Nosotros mismos provocamos. Eso sería de mi parte.
Sí, Listo. Me parece que Fernando es el tiene que continuar. Muy buenos días, muy buenas noches, perdón. Ahí doy a mi compañero Fernando que... Ah, y podemos justo observar también... Sí, muy buenas noches, perdón. Disculpen, les comento que la presentación del trabajo que hemos realizado, o sea, puedo compartir la pantalla, pero no puedo correr porque es un PDF, no sé, algo está pasando. No me permite en la pantalla poder, digamos, pasar de hoja en hoja, ¿no? Para continuar. Claro. No sé si eso es útil, sino para poder continuar con lo que hemos realizado así, conversando, ¿no? Ajá, si quieres mejor comenzando si es que está un poco más complicado, entonces quizás solo puedas comentarnos. Sí, no lo puedo, o sea, no puedo pasar las hojas de la presentación porque es un PDF. Entiendo que tal vez ese sea el problema. Voy a continuar, sí, porque no logro, si no, no vamos a avanzar. Ya. Sí. Como decía Magali, básicamente, digamos, el panorama como problema o como condición que se visibiliza a nivel de las nacionalidades, en este caso, básicamente para el cambio climático es un tema estructural, ¿sí? Porque no simplemente involucra, digamos, factores o variables de cambio que se sienten en la naturaleza, sino implican la forma de cómo el Estado ecuatoriano, a través de las políticas públicas, en este caso de planificación, ¿no? Tanto desde los sectores estratégicos y desde la Secretaría Nacional de Planificación, de sus directrices, de cómo se estructura básicamente el territorio, ¿no? A nivel político-administrativo, a nivel de leyes, ¿no? Que vinculan a, a ordenar el territorio, a planificar el desarrollo, ¿no? Esas políticas básicamente no están acordes a la, digamos, al pensamiento, al conocimiento ancestral de las nacionalidades. No se articulan. Entonces es un problema grande ya que eso ha permitido, ¿no? Que muchas de las nacionalidades tengan esa pérdida de la identidad, ¿no? Respecto a la forma tan individual de pensar, ¿no? Ha involucrado y ha permitido que de cierta manera se vaya perdiendo ese conocimiento de manejo y entendimiento y como yo siempre digo, ese lenguaje de la selva, del territorio que ya poco a poco está desapareciendo, ¿no? Y no lo podemos controlar por este tema ya netamente político, ¿no? A nivel del Estado. Esto involucra específicamente actividades extractivas, actividades mineras, la deforestación, la forma de cómo entendemos para poder usar el territorio respecto a la agricultura, a la agropecuaria, con estas nuevas formas de producir para asegurar, digamos, los alimentos y la producción para poder sostenernos tanto como ciudades y como asentamientos humanos. Entonces se reduce, ¿no? Y causa un impacto súper fuerte en los servicios ecosistémicos que tiene nuestro territorio y por lo tanto esto ayuda a que se incremente, ¿no? El cambio climático respecto a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, para poder continuar, les dejo ahí nomás. Continúa el compañero José, no creo que está. Ya, yo voy a continuar. No sé si pueden ahí ver la pantalla de la presentación. Un poco Ahora sí estamos viendo problemas con el cambio climático y me parece súper bien porque... por favor. Entonces, lo que queremos que se visualice son los problemas que tenemos ahora con el cambio climático. El tema productivo ha cambiado tanto que ahora hacemos actividades productivas tumbando todo, tumbando árboles y pensamos que tumbando los árboles y poniendo monocultivos estamos haciendo una buena agricultura para controlar todo lo que son los temas de plagas y enfermedades, ¿no? Y nos estamos olvidando de los sistemas que ancestralmente manejábamos, que son la diversificación de la producción. El tener esta forma de agricultura que está hablada más de una agricultura de expansión intensiva, no deja
no deja de la mano que nosotros trabajemos o convivamos en armonía con los territorios, ¿no? En ese sentido, la propuesta nuestra es ya hacer un rescate de estas formas de manejo de los sistemas ancestrales, ¿no? Que nos permita hacer un reconocimiento de las nacionalidades como ejes fundamentales para la mitigación y la adaptación del cambio climático, que han sido desarrollados a lo largo de las generaciones, ¿no? Son estas prácticas especialmente efectivas porque están alineadas con la biodiversidad y el manejo del territorio. Entonces, la propuesta es las prácticas de reforestación y el manejo de cultivos de ajas, la diversificación, que significa integrar estas prácticas ancestrales en las políticas también climáticas contemporáneas, que no solo reconozca el valor de la sabiduría tradicional, sino también promueva un enfoque más holístico y sostenible para enfrentar los desafíos del cambio climático y fortalecer las conexiones que tenemos entre comunidades y el entorno que pueda desarrollar soluciones, ¿no? Entonces, dentro de nuestra propuesta es hacer un rescate de estos sistemas de producción sostenible, que son las ajas, ¿no? ¿Por qué decimos sistemas? Porque la aja es un sistema agroecológico que engloba temas de producción agrícola que entendemos por el medio occidental, pero también engloba prácticas ecológicas y de manejo sostenible del tema de los recursos naturales. Entonces son sistemas agroecológicos. Entonces la propuesta lo que busca es hacer una caracterización en territorio de estos sistemas agroecológicos para rescatar, y para hacer esa caracterización es necesario generar variables de sostenibilidad de estos sistemas ancestrales para poder rescatar. ¿Qué está pasando con el clima? ¿Qué está pasando con el suelo en esas zonas? ¿Qué está pasando con áreas protegidas, con riesgos? ¿Qué está pasando con el uso actual del suelo, con corredores ecológicos, corredores de animales y variables de manejo del sistema ancestral de producción como tal, que es la diversificación, el material genético? ¿Qué está pasando con las semillas? Ahora muchas semillas se está perdiendo, la salud del suelo, la aplicación de biofertilizantes, porque uno de los problemas del tema agrícola es la utilización de biofertilizantes, pesticidas, que contamina suelo, aire, tierra y afecta a la salud humana. Y los recursos que provee el bosque y la relación misma con la vida de los animales, ¿no? Entonces, en esa propuesta lo que nosotros hemos identificado es que se haga la identificación de circuitos de producción ancestral, que tengan estos conocimientos ancestrales y las nuevas maneras de ver y sentir la naturaleza con el hombre, que permitan tener este respeto por la casa grande, además de conocer y entender y valorar todo el conocimiento de hombres y mujeres de las nacionalidades, generando capacidades para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Hay que fortalecer estas prácticas e implementar fincas, en este caso en algunos lados le llaman fincas, en otros huertos, en otros ajas, que tengan estas prácticas integrales que también permitan gestionar el tema de riesgos y cuidar los bienes naturales, el aire, el suelo, el agua, la flora, la fauna, e incluso los microorganismos que existen, también guardando el tema del valor de las semillas para la seguridad alimentaria y recuperando áreas degradadas y protegiendo los bosques que nos quedan a través de la zonificación consensuada y el manejo que ya se tiene el territorio, ¿no? Entonces, en esta propuesta de mitigación frente al cambio climático es ver esta forma ancestral, ver y reconectarnos con nuestra parcela, con nuestra aja o nuestro huerto, que antes la forma tradicional de producción era tener un sinnúmero de productos. Antes, y hemos hecho investigaciones, se tenía más de 30 cultivos o especies. Ahora no se llega ni a 8, ¿no? Eso significa fortalecer y recuperar el conocimiento y producción ancestral, recuperar toda esta diversificación que se tenía antes y cómo se manejaba antes el territorio, entrelazado con la relación de armonía con los bosques, y cómo vemos a la naturaleza como una aliada para respetar y aprender de los ciclos de la vida o calendarios de la vida, porque antes también se manejaba el tema de los calendarios o los ciclos de producción, algo así como presentó el ciclo del agua, ¿no? Entonces, el ejemplo que estamos ahí, y esa es una propuesta que estamos haciendo, que hay que identificar estos circuitos de
las ajas ancestrales que tengan esta diversificación, que tengan el área donde es la protección del bosque, el área donde es la protección de los sitios sagrados o el área donde es la reserva de animales, el área de recuperación que es necesario recuperar de alguna degradación, el área de aprovechamiento forestal para el consumo de los hogares en cuanto a leña, en cuanto a madera para construir nuestras viviendas y mejorar nuestras viviendas, el área de la vivienda, el área del huerto en sí donde van a estar ciertos cultivos, el área donde van a estar incluso en algunas comunidades, sobre todo de la zona sur de Morona, Santiago, tienen ya incluso hasta el tema de ganadería, ¿no? No hablando de ganadería, botando o talando todos los árboles, sino de un sistema agro-silvopastoril que conjugue con estos sistemas de ajas, ¿no? Agroecológicos. Entonces, que se tenga todos estos elementos que nosotros estamos presentando en esta imagen, que tenga la parte de plantas medicinales, la parte de plantas ornamentales, que exista la reserva de producción de chonta o de bambú, que exista los viveros también para tener las semillas, la infraestructura igual para crianza de especies de animales menores o criaderos para asegurar que exista también tanto plantas como animales, que exista también una integración con cabañas turísticas que permita generar economía, porque nosotros estamos hablando solamente de ajas, del tema de seguridad alimentaria, pero también queremos ver economía o bioeconomía, y eso va de la mano de los productos que nos da el territorio, con también analizando el potencial que tienen nuestros territorios en la Amazonía, que es el turismo, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que se ha identificado y más o menos presentándoles este modelo de aja, ¿no? Y que nosotros les hemos llamado de alguna manera sistemas ancestrales de producción agroecológica, ¿no? Y esas son las ajas. Y decirles que esta propuesta va de la mano con lo que nos ha venido dando usted en la clase, los procesos de mitigación y adaptación. ¿Cuáles son los procesos de mitigación? Para nosotros hacer mitigación al cambio climático tenemos que hablar de transición a energías renovables, que ahora se habla en las comunidades de la Amazonía, el tener energías renovables como paneles solares, ¿no? O la eficiencia energética, ¿no? O el uso también hablemos de biocombustibles, la reforestación y conservación que se está mirando dentro de esta aja integral o aja ancestral integral. La agricultura sostenible, que no es más que fortalecer nuestras ajas y diversificar la producción de nuestras ajas con diferentes cultivos o manejo de cultivos y el transporte sostenible, ¿no? Y la adaptación, que es el fortalecimiento de las infraestructuras. ¿Cuál es el fortalecimiento de las infraestructuras? Lo que ya hay, lo que ya existe. Para las comunidades es fortalecer la infraestructura para desarrollar bioeconomía y turismo, gestión del agua, que con este modelo de finca agroecológica o aja agroecológica también se gestiona el tema de agua y la conservación de agua, la protección de las zonas también en este caso de bosques naturales, la diversificación de cultivos y la alerta y respuesta ante desastres. ¿Por qué decimos alerta y respuesta ante desastres? Si ustedes pueden ver, en este manejo de finca agroecológica, estamos haciendo un tramado de área de protección de margen de ríos porque tenemos riesgos en los ríos y también tenemos fuentes de agua que algunas están siendo vulneradas con actividades productivas y ganaderas que contaminan el agua de consumo, ¿no? Entonces, esta propuesta de mitigación, fortaleciendo las prácticas ancestrales, integra todo de una manera holística, todos los parámetros que nos permitiría a nosotros de alguna manera generar estos circuitos con fincas modelos en todo el territorio sur, ¿no? Y al final lo que les podemos indicar es que el inversionista, en este caso para el mercado de carbono, hay que entender que un inversionista en el mercado de carbono participa en la compra y venta de los créditos de carbono, que son los permisos para emitir gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros de alguna manera, nosotros tenemos los bosques y nuestros bosques son sumideros naturales de CO2 que están absorbiendo toda la contaminación del mundo y que están generando aire puro, están generando alimentos, porque no caigamos en lo que nos dicen, es que implementar ajas
es también a favorecer al cambio climático. No, en las ajas tenemos todo tipo de especies, de plantas, de dosel alto, medio, bajo, como las guavas, como algunas plantas, como la yuca, etcétera, que absorben ese CO2 y generan también alimentos, ¿no? Entonces son sumideros de CO2. Nuestras ajas, nuestros huertos son sumideros de CO2, que son una de las estrategias para la mitigación del cambio climático. Es decir, lo que nosotros proponemos es fortalecer estos sistemas ancestrales de producción y generar circuitos priorizados con características para cada zona, porque una zona tiene diferente manejo, en una zona hay más área de bosque, en otra no. Entonces, ¿cómo integramos y hacemos estas fincas de manejo integral, no? Entonces, en resumen, se busca obtener beneficios económicos mientras se contribuye a la reducción de la emisión de gases, ¿no? Entonces, ahí queremos ver quiénes nos financian los proyectos, que inviertan en estos proyectos, que generen créditos de carbono y como la reforestación, que lo podemos hacer desde fincas a nosotras, a las familias, a las comunidades, nos van beneficiando, ¿no? Eso en resumen. Listo, no, más bien muchas gracias, súper bien y súper completa la presentación. Y bueno, más bien algo como para aclarar, bueno, como ustedes saben, este curso es de financiamiento climático, ¿no es cierto? Y bueno, este es un primer paso de cómo sería solicitar financiamiento climático, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te pide cuando vas a hacer una solicitud de financiamiento climático? Tienes primero que justificar el proyecto. ¿Por qué necesitas el proyecto, no es cierto? O sea, aquí me estoy adelantando un poquito más para lo que vamos a ver en clases posteriores. Entonces, que nos dice, bueno, ¿cuál va a ser nuestra justificación del proyecto? ¿Por qué necesito este proyecto, verdad? Entonces, porque tengo estos problemas, tal o tal y tal problema. Y entonces también nos dice, bueno, ¿cuál? Aquí viene lo que nos decía Anita, ¿cuál es la contribución de este proyecto para la mitigación y a la adaptación? ¿No es cierto? Entonces, todos estos conceptos que vamos viendo como que al inicio del curso tienen un objetivo. Entonces, que es justamente solicitar financiamiento climático, que para que al final ustedes digan, bueno, yo tengo este proyecto que ayuda a la mitigación, a la adaptación. ¿Cuáles son las metas de impacto? Que ya son un poco más específico. Bueno, ahora nos dicen, nos ayuda a la reducción de gases. Quizás para el financiamiento te dicen, bueno, ¿cuánto vas a reducir? ¿No es cierto? Entonces, de poco a poco vamos a ir yendo un poco más allá, pero este es el primer escenario, ¿no es cierto? Crear, justificar por qué necesitamos. Mayra, podríamos ir también por el otro lado, no solo cuánto vamos a reducir de emisiones de CO2, porque la región amazónica no está emitiendo, haciendo emisiones de CO2, sino más bien cuánto es lo que por hectárea de bosques absorbe el CO2. En la región amazónica, los bosques, dependiendo del ecosistema, si estamos hablando de montano, piemontano, tierras bajas amazónicas, entonces tenemos un promedio de absorción por hectárea entre 150 a 192 toneladas por hectárea de CO2. En lo que son ajas, tenemos un promedio, cuando son ajas sin pastos, tenemos un promedio entre 75 a 92 toneladas de absorción de CO2. Si nosotros multiplicamos por toda la superficie o hectáreas de ajas que tenemos, podemos ver la capacidad que tenemos en la región amazónica para absorber millones de toneladas de CO2. Lo mismo cuando se tiene en ciertas zonas, porque no todas las zonas de los territorios de las nacionalidades tienen pasto. En unas tienen, como en algunas comunidades que ya están más cercanas a las vías. Otros territorios más aislados no, tienen solamente lo que son las ajas o chacras. Entonces, donde ya hay pasto, el promedio de absorción de CO2 está entre los 25 a las 40 toneladas por hectárea, ¿no? Ese es el aporte que hace la región amazónica, ¿no? Y si nosotros multiplicamos por toda esa superficie, estamos viendo que son millones de toneladas de CO2 que la región amazónica absorbe de la contaminación del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver, el aporte de nuestros sistemas de producción ancestral, de nuestra forma de manejo del territorio.
porque las fincas se manejan de una manera que en unas zonas, dependiendo de las zonas o sectores, en unas zonas pueden tener el 80, el 70% de bosques, hay un, qué sé yo, hay un 10% de ajas o menos. Entonces, esos modelos hay que queremos visualizar en toda la región, porque no es un modelo único en una sola zona, pero esos modelos manejados de una manera integral está haciendo un aporte frente al tema de cambio climático y ahí está la justificación, porque no solamente absorben el CO2, sino que estos modelos de producción de ajas y con conocimiento ancestral, por un lado se está manteniendo el conocimiento ancestral y el tema cultural, por otro lado estamos asegurando el tema de la alimentación, porque son estos sistemas donde se tiene mayor diversidad de cultivos y de productos que se están perdiendo. Hace 3 años nosotros asistimos a un taller que nos decían, antes se manejaban 13, ahora se manejan 8 y tienen toda la razón porque ya hemos recorrido el territorio y algunas comunidades nos dicen 5 cultivos. Entonces, eso hay que rescatar y fortalecer porque eso también es seguridad alimentaria. Y de ahí se obtiene también todo el tema de productos para el tema de bioeconomía que está enlazado también con el territorio. ¿Y por qué decimos que ya se están callando las voces? Porque ya no nos escucha la naturaleza, porque ya ha cambiado tanto y hay cambios que ya el bosque ya no nos escucha, ya no hay la misma cantidad de animales que había antes, ya no hay las mismas, la misma cantidad de especies de plantas que se tenía en el bosque y se podía hacer recolección. Entonces ahora está cambiando. ¿Cómo es un proceso para volver a conectarnos? Es volver a recuperar todas estas prácticas ancestrales para hacer una reconexión con el territorio, ¿no? Exactamente. Y justamente eso iba a decir, también cuando se solicita financiamiento climático hay un apartado que dice, bueno, ¿y cuáles son los co-beneficios de tu proyecto? ¿No es cierto? Cuando tú haces una solicitud de financiamiento climático. Y ahí es justo lo que Anita nos decía, bueno, la seguridad alimentaria, los bioemprendimientos, que no solo es el hecho de mitigar o adaptar, sino hay otros, las beneficios que dicen del proyecto, que a veces piden en las solicitudes. Listo, muy bien, muchas gracias. Sandra, no sé si nos querías decir algo. Sí, como le estaba manifestando que nosotros somos el grupo 3 y en honor al tiempo, o sea que vamos a presentar, aunque no estamos todos conectados en esta clase, pero como le dije, habíamos nosotros ya escrito, ¿no? Sí. Nuestro, me parece muy bien. Somos 10 en el grupo, estamos a Mariandi, Abdon Yumbo, Yajaira Machoa, Julio, Estefano, Dayanara, mi persona, Sandra Alvarado, Tito Piruch, el compañero Olmedo Kawari. Para hacer este trabajo, nosotros hemos aterrizado en la comunidad Cuperito de la nacionalidad Coján, de la provincia de Sucumbíos. Esta comunidad tiene como 100 hectáreas cultivado de palma africana, ¿no? Un monocultivo. Y se va a presentar el proyecto de sistemas agroecológicos ancestrales de la nacionalidad Coján. ¿Quiénes son los personajes? Un líder de la comunidad, como un hombre mayor con sabiduría ancestral. También está un inversionista externo, que es la Fundación Pindo de Alemania. Y están miembros de la comunidad, hombres y mujeres de diferentes edades de la comunidad Uperito de la nacionalidad Coján. Ya. Y en este ejercicio de roles, el líder de la comunidad hace la presentación del proyecto para la implementación de sistemas agroecológicos ancestral de la nacionalidad Coján, donde existe 100 hectáreas de palmas africanas. Y expone, en este caso, el líder que este cambio climático que está afectando a nuestras tierras, las lluvias son impredecibles, las sequías son más frecuentes
y nuestros cultivos están en peligro. Pero la comunidad tiene la sabiduría de los ancestros y con ese conocimiento se puede adaptar y mitigar todos estos efectos del cambio climático. Ya. En este caso, la Fundación Pindo está interesado en esta propuesta y está dispuesto a invertir en este proyecto que abarca 100 hectáreas, ¿no? Que se encuentra con cultivo de palma africana, que ha finalizado su periodo de producción y ellos, el inversionista externa dice que quiere apoyar con $5,000 a cada familia, pero pregunta, ¿no? ¿Cómo planean implementar estos conocimientos ancestrales? Y los líderes de las comunidades indican que usaremos las prácticas nuestras ancestrales, como es el paju o ufinie, que en el idioma de la nacionalidad Copán, que nos enseñan a sembrar en armonía con la luna. Este método no solo es efectivo, sino que también respeta nuestro entorno. Además, se realizarán rituales con plantas de poderes espirituales que fortalecen esa conexión con la tierra. Y las mismas rituales que aplicaban nuestros abuelos y abuelas en el proceso de cultivo. De ahí también sobre la mitigación, ¿qué acciones vamos a implementar en la comunidad? Es el uso de conocimientos ancestrales como cultivos diversos, implementar la rotación de diversidad de cultivos con el uso de paju, para mejorar la resiliencia del suelo y reducir la necesidad de utilizar pesticidas y fertilizantes químicos. Y también se aplicará el ciclo lunar para la siembra y cosecha, lo que puede optimizar el crecimiento de la planta y reducir el riesgo de plagas. Y las prácticas sostenibles como la conservación del suelo, aplicar técnicas de conservación del suelo con la construcción de terrazas y el uso de abonos orgánicos para prevenir la erosión y mejorar la fertilidad. Y también la restauración de ecosistemas, la reforestación con especies nativas para recuperar áreas degradadas y aumentar la biodiversidad. Y también lo otro que aplicaremos los rituales del cuidado, ¿no? Incorporar rituales y prácticas culturales que promuevan el respeto por la naturaleza y la sostenibilidad. Entonces, este es el trabajo que teníamos que presentar cada uno con roles ya definidos, pero sin embargo, bueno, lamentablemente no hemos podido estar presentes todos para hacer este ejercicio de roles, pero así de manera muy puntual y rápido le hago la presentación. No, más bien, muchas gracias a todos. Y más que todo, contarles que este ejercicio de roles es justamente para que cada uno se ponga en la piel de que, bueno, ¿qué nos dice un inversionista, el que nos va a dar el financiamiento? ¿Cómo nosotros podemos justificar, ¿no es cierto? Entonces, es un poco crear esta escena de cómo se va a desarrollar. Entonces, bueno, a mí estas actividades me parecen muy lúdicas en el sentido de que nos ponemos en los pies de qué nos diría un inversionista. Si nos dice, bueno, convénceme porque esta idea es la mejor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como todos no pudieron presentar en el día de hoy, les voy a pedir si me pueden enviar el trabajo escrito, porque no se pudieron conectar o por otras razones. Entonces, ¿qué es lo que voy a solicitar? Que ustedes me escriban el problema, cómo ustedes imaginaron esta escena, ¿no es cierto? Ya que no la pudimos describir.
para que yo pueda calificar. Bueno, Anita y el grupo nos hicieron muy bien su presentación, muchas gracias. Solo me envían la presentación y yo pongo la nota, pero los otros, por favor, si me pueden escribir un pequeño párrafo, en una hoja, ¿cómo ustedes imaginaron la escena? Sí, Roberto. Mayri, porfa, solamente para pedir un favor, si nos puede agregar en el grupo de WhatsApp, si está creado el grupo de WhatsApp para saber el planteamiento que hace, porque en sí yo estoy fuera del grupo. Ah, listo, claro. Segundo, no sé si quizás le puedas añadir a Roberto. Y ahí está como... Bien, Mayra, bien. Voy a añadir a Roberto. Me gustaría que puedan pasarme su número, por favor, por acá, por un mensaje, para poder agregar. Gracias. Listo, Roberto. Y ahí está escrita la tarea. Si desean, yo los vuelvo a escribir hoy día mismo, explicando qué es lo que deben hacer. En una hoja, cómo ustedes imaginaron esta escena, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú tienes que decir? ¿Cómo vas a justificar el problema? ¿Cuál es el conocimiento ancestral que tú quieres defender y rescatar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que te dice un inversionista? Y eso. Bueno, entonces, nada, sin más que decir. No sé, Sandra, si querías decir algo adicional o está levantada tu mano. No. Listo. Bueno, entonces, sin más que decir nada, muchas gracias por compartir todo su conocimiento. Yo he estado muy atenta a lo que ha dicho Anita, Sandra. La verdad me ha gustado mucho sus experiencias y me encantó que ustedes se pudieran comprometer con la tarea que yo les he pedido, que a veces no siempre es fácil reunirse, programar esto, pero me ha gustado mucho que ustedes se den el tiempo y puedan escenificar y que ahora lo vean, porque es la idea y el valor de hacer estas actividades, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sin más que decir, muchas gracias a todos por conectarse a pesar de no tener energía. Gracias por hacer el trabajo y entonces al resto, por favor, espero sus trabajos para que me lo puedan enviar. Licia, buenas noches. ¿Será que me puede ayudar con su contacto, por favor? ¿El mío personal? Nosotros éramos primer grupo, pero en ese caso representaba a un compañero, pero nadie está aquí en las clases, de hecho, y yo estoy solita aquí, pero el compañero estaba como encabezando del tema, entonces no hemos podido presentar por tal razón. Pero para yo poder enviarle por el WhatsApp. Sí, listo. También voy a poner como... segundo, ¿se puede cargar las tareas en el Classroom? ¿Perdón? No, segundo, es que segundo... Sí. Mayri, discúlpame. Por supuesto que sí, claro que sí. Es bastante sencillo, hay que solamente en la parte de comentarios agregar la tarea que gustes y está ahí. Porque yo creé la tarea, pero bueno, entonces ya lo voy a hacer así para que allí dejen todos los deberes ahí. De acuerdo. De hecho, compañeros, en el Classroom la profesora Mayra ha publicado. Si ustedes van a su correo electrónico, en la parte de notificaciones van a encontrar una alerta que dice Mayri Paz acaba de publicar algo, ¿no? Y entonces ahí está la especificación de la tarea, ¿no? Entonces igualito ustedes también pueden entrar al Classroom y dejar en la parte de comentarios, en el curso, en la parte de comentarios, anuncia tu clase, algo a tu clase. Yo, por ejemplo, voy a hacer esto ahorita, ¿no? Hola, compas, pueden escribir y subir sus tareas por aquí. Entonces, cuando yo escribo esto, a todos y cada uno de los que están inscritos en este curso, les va a llegar una notificación a su correo electrónico diciendo que Segundo Chuquipiondo acaba de publicar algo. Entonces, igualito, ustedes también pueden utilizar esta parte de comentarios para subir sus tareas. Creo que he sido
No sé si me dejé entender. ¿Sí, no? Espero que sí. O sea, yo Sí. entendí. No entendí. ¿Y esa tarea cuánto vamos a enviar? ¿Mañana o...? Enviarme hasta el viernes, estaría bien. Ujú. Ah, ya, No hay está problema. bien. Ya conversamos, dijo que ya le iba a depositar a tu hermano el saldo, que sí le había pagado creo que 800 y que le faltaba como 200, algunas cosas sí le entendí. Creo que está prendido el micrófono sin querer, me parece. Ujú. Listo. Yo ahora ya también puedo ver lo que tú has creado, segundo, entonces creo que ya todo el mundo tiene acceso. De los planes de gobierno de todos los voluntarios, le digo, no, si lo que tienes que darle prioridad es al que paga. Listo. Bueno. Listo, entonces, bueno, ahí espero que ustedes me puedan enviar las tareas hasta el día viernes que tienen la próxima clase y con eso les agradezco mucho por el día de hoy y entonces nos vemos la semana próxima conmigo, que es la clase, y con Sofi el día viernes. Ya, gracias. Listo. Una buena noche. Gracias. Hasta luego. Mari. Hasta la próxima semana. Sí.